comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo. Buenos días, Katy. Oiga, Fernando, algunas noticias antes de ir a los temas centrales. Vamos a usar dos. Primero, ayer hablaba con unos productores de porcinocultores. Se la metió 7.000. Hacía tiempo que yo no veía la angustia en la voz y en el rostro de hombres que están diseñados a trabajar duro, sin miedo. Pero esa desesperación que deja la soledad de que, bueno, ¿y ahora qué hago? Endeudado, la finca endeudada. Hipotecada. Los porcinocultores alegan que las importaciones lo están matando. No solamente a ellos, a otros productores. De manera que es importante prestarle atención a eso. Elevo mi voz de solidaridad con estos productores panameños. También ayer se presentó una denuncia que debemos prestarle atención a través de los abogados Cochés y Blanco. Víctor Martínez. Víctor Martínez se presentó una demanda por parte de los capitanes de remolcadores sobre pinchazos ilegales, según ellos, que se están realizando. Denuncia que en un largo comunicado la autoridad del Canal de Panamá niega. Sin embargo, está presentada y tenemos que investigar eso. Nadie está por encima de la Constitución. No hay procedimientos especiales. Pero de todas maneras, ¿qué es lo que me preocupa a mí de esto? Que en las confrontaciones de este tipo, en este momento, y ante la incapacidad administrativa de manejar estos temas, de la autoridad del canal, nos podemos ver envueltos en un conflicto interno en el momento en que hay un escenario internacional de posible disminución del comercio mundial, de recesión ya casi en desarrollo en las áreas de Europa y que podría afectar a la República Popular China como consecuencia del tráfico por el canal. Este no es el momento para esto y la autoridad del Canal de Panamá debiera entender primero esto. En segundo lugar, acuérdense que los marinos son organizaciones internacionales de gran poder. Y ellos han venido reclamando cosas que nosotros les hemos dado cabida aquí. Y algunas de los que conozco al detalle son reclamos justos. Y deben ser atendidos. No para conversar, porque son diálogos de sordos, sino dialogar es el acto de llegar a acuerdos. El diálogo que no tiene acuerdo no tiene sentido. Bien. Mi recomendación a la autoridad del Canal de Panamá, que busque una solución a esto. Porque hay talibanes de ambos lados y entonces cuando las cosas se enredan, nos pasa como la cosa eléctrica. Estamos metidos hasta el cuello y no sabemos qué realizar. Algunas noticias políticas. En el factor de los independientes, aspirantes a candidatos presidenciales, no en el resto, hay 3 candidatos que están marcando en el primer lugar. 2 de ellos ya sobrepasan la cuota establecida por el Tribunal Electoral para correr como candidato independiente, que es el 1% del padrón electoral. Dimitri Flores Dice que va a llegar a 500.000 de firmas. Bueno, es difícil que lo haga porque en este momento solo tiene 58.000. Así que lo que queda del tiempo, no sé de dónde lo irá a sacar. Tiene 58.000 y es el doble de lo que sería aproximadamente el 1,9%, 1,8% del padrón electoral. Eso es, desde el punto de vista electoral, él está en primer lugar, sin lugar a dudas. Le sigue Ana Matilde Gómez con 27.000. Estoy redondeando, no se vayan a ponerme a reclamarme ahora que no dije la cifra exacta, porque para efectos de comunicación, la cifra es por ahí, 27.000. Estoy redondeando. Y Lombana con 15.000. Para poder ser considerado como independiente y llenar los requisitos legales, quien sea tiene que tener 18.700. O sea, Lombana todavía no está de acuerdo al último informe que yo dispongo del Tribunal Electoral. Tiene tiempo, porque ellos tienen hasta diciembre. Tienen hasta diciembre para colectar firmas. Pero una vez que se activen los partidos, que son los proporcionadores del 55% de estos votos que ustedes ven aquí, pertenecen a partidos políticos. O sea, tú tienes que restarle esto, la mitad de lo que está ahí. O son PRD, o son Cambio Democrático, o son panameñistas, o son lo que sea. La mitad de estos votos. De manera que este porcentaje se reducirá a menos del 1% si tomamos la participación partidaria. Solo que ahora, por ley, usted puede ser miembro de un partido, apoyar a un independiente y sigue siendo miembro del partido. Antes no. De manera por eso que este apoyo
es un apoyo como, bueno, corre pues. Claro. Se necesitan 18.500 votos, redondo. Todavía a esta cifra a Lombana le faltarían. Y tendríamos 3 candidatos independientes en la campaña. Aunque usted no lo crea, estamos en elecciones. Sí. Aunque usted no lo crea. Por el lado del PRD, ya hay candidatos, ya hay personas que se han presentado. Estoy hablando solamente de la presidencial, porque las otras son demasiados candidatos y no alcanzaríamos. Por el lado del PRD, tenemos a Zulay Rodríguez, que ya presentó sus documentos. Nito Cortizo lo va a presentar la próxima semana. Juan Carlos Navarro, que ya los presentó. Gerardo Solís, que lo presentó y ayer dijo que iba a nacionalizar los servicios eléctricos. Ernesto Pérez Valladares. El otro martes. El otro martes. Michel Doen también anunció. No, ya los presentó. Ya los presentó, Michel Doen. No sé si vendrán otros, pero por ahí está la cosa. Dentro de eso hay 4 que están en carrera. Sí. Después se los digo, de acuerdo a las cifras que yo manejo. En el lado del Partido Cambio Democrático, el proceso de primarias continúa, con 3 candidatos acaparando la atención. Ricardo Francolini, Rómulo Rux y José Raúl Mulino. 3 candidatos, no hay más, pero estos son los que están acaparando la atención en medio de una situación extremadamente complicada. ¿Por qué? Porque la pugna Varela Martinelli domina, es la base de la discusión política y no hay todavía forma de que los candidatos se despeguen sobre ese techo. El Partido Panameñista está en ese proceso, ya tienen candidato, uno de los candidatos, el alcalde de Panamá, José Blandón Figueroa, anunció su decisión de correr para candidato presidencial, todavía faltan más, ellos tendrán primarias en octubre, así que todavía queda mucha tela que cortar de ese lado. Otros partidos también tendrán que tomar decisiones. Y fíjense lo que está pasando ahora, cuál es la situación actual, política. Está dominada por lo que está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Y hoy aparece en el Panama América, en la sección de Nación, muy importante e interesante información detallada de lo que ocurrió ayer en la Corte bajo la pluma del periodista Luis Miguel Ávila. Se lo recomiendo porque está bien detallada. Y fíjese las cosas curiosas. Tanto en Crítica como en el Panamá América, la información que surge con respecto a la Corte está más completa en términos de información periodística. Tiene todo lo que dice la Corte, lo que dicen los abogados, las posiciones diversas que aparecen en otros lados. Porque los titulares del periódico La Prensa prejuician el periódico. Prejuician. Desde que usted lee el periódico, usted sabe por dónde viene. Porque no pone un titular neutro, sino un titular político. Claro, los titulares lo hacen los responsables del periódico, no el periodista. Siempre se debe distinguir eso. Y la mayoría de las citas que están adentro son citas oficiales. No hay esfuerzo periodístico. Cuando no hay esfuerzo periodístico por saber la verdad, entonces no tenemos periodismo. La Corte insiste en hacer lo que constitucionalmente no debe hacer. No veo ninguna razón. Cuando usted ve todo esto, lea la ley para que usted vea. No hay ninguna razón jurídica para que la Corte continúe con este caso. No tiene competencia. Entonces esto lo que está impulsando es la radicalización en la opinión, porque quien quiera que sea presidente tiene que tomar una decisión ya, que hay que reformar la Constitución. Nosotros no podemos seguir con este relajo. Entonces hay que barrer la Corte, hay que barrer cosas que hay que hacer rápidamente para enseriar la democracia. Nosotros no podemos perder la democracia. Y así como estamos ahora mismo, la estamos perdiendo. Porque estamos sacrificando la confrontación político-jurídica, ahogando la Constitución, negándole los derechos ciudadanos que van a sentar precedentes. Esos precedentes lo que van a hacer es impulsar la confrontación política electoral. Correcto. Y la Corte no quiso jugar su papel de controlador de la Carta Magna. Y no se llama Carta Magna en el texto, se llama la Carta Política del país, que es la Constitución. Eso es la Corte Suprema. Entonces la Corte sabe perfectamente bien, porque son gente que ha estudiado Derecho,
que no existe razón legal para que la Corte tenga esta competencia. No existe. Ellos lo saben. Pero hay cosas que determinan la conducta, que es más el factor político que el factor jurídico. Y eso es lo que hace, por ejemplo, que nuestras instituciones sean débiles. Yo le hablaba de lo que está pasando en Perú. En Perú, lo que está pasando en Venezuela, lo que pasa en Nicaragua. Los órganos judiciales han quedado supeditados al control político. Y toda esta ola de corrupción global que hay en el mundo afecta a la justicia como primera instancia. Entonces aquí tenemos ya una decisión política tomada por un sector de la sociedad con respecto a un caso. Y esto va a tener un efecto sí, va a tener un efecto. Todo lo que está pasando va a tener un efecto. Les recomiendo que se lean el esfuerzo periodístico que hizo el periodista Luis Miguel Ávila en el Panamérica de hoy, completo. Y en otro tema, el tema que controla, digamos, la discusión durante los últimos días es el tema de la luz eléctrica, las tarifas eléctricas en particular. Y aquí yo creo que desde el punto de vista institucional, creo que este aumento está muerto. Está muerto en todo sentido. Falta nada más enterrar la tarifa, pues, hacer el cajón y enterrarlo. Ahora, si esta tarifa no va, por lógica y por principio administrativo, los responsables de esto deberán renunciar. Por lo menos. Porque fíjese lo que ellos hicieron. Primero, nos dieron información falsa. Falsa, porque lo que dijeron en el principio no era la verdad. Usted se ha enterado de la verdad por lo que nosotros le hemos venido informando aquí. Este es un aumento que tiene un fuerte componente de transmisión. Pero como le explicaba Lupe esta mañana a ustedes, la transmisión apenas representa el 8 o 9% del costo de la tarifa que usted paga. Uno se tiene que preguntar. Entonces, ¿por qué en este aumento la transmisión tiene el 50%, cerca del 46 al 50%? Póngale para mí la cifra oficial es 46%, el periódico La Prensa dice que es 51%. Hoy se dieron cuenta ya de que hay un componente, hay un doble componente. El componente más importante que determina el precio de la energía en este país es el componente de generación. Y en ese componente, el señor Meana ha influido negativamente al tomar decisiones que impiden el desarrollo de plantas térmicas eficientes para desplazar las ineficientes. Y hoy estuviéramos pagando luz más baja. Es una responsabilidad de él. Pero uno tiene que preguntarse, si la transmisión solo representa entre el 8 y el 9% del costo, ¿por qué el incremento representa el 46% o el 51%? Vamos a poner la mitad, pues. Porque ¿cómo se explica eso? Eso es un incremento a la tarifa base de transmisión, se ha duplicado, se ha triplicado. Dos, ¿esto es un incremento solo para los 6 meses o se va a mantener a lo largo de la historia? ¿Se va a mantener? No sabemos. Este es un incremento que debe asumir el Estado a lo largo de su historia. ¿Dónde están los estados financieros de la empresa de transmisión eléctrica que nos diga a nosotros que este incremento va a tener un efecto importante, duradero, para rescatar esa empresa? ¿Cuál es la tasa de retorno de esa empresa? ¿Cuál es el plan de expansión de esa empresa? ¿Cuál es el plan de mantenimiento de esa empresa? ¿Cuál es la situación de la línea 1 y 2? ¿Y cuál es la situación real de la línea 3? ¿Usted ha tenido esas explicaciones? No. ¿Cuál es el costo de la matriz energética térmica que está utilizándose actualmente y cuál es su precio? ¿Y cuál ha sido el efecto de no tener un proyecto que tenía un precio más bajo que el térmico actual, que la matriz actual? ¿Cuánto nos ha costado a nosotros, a los usuarios del sistema? Todas esas son preguntas que están en la mente de la gente. Pero para poder que esto se resuelva, el presidente lanzó una idea de que él necesita una variación en la ley de responsabilidad fiscal. Vamos a aceptar que eso es una realidad, pues. Bien. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, en el momento en que el presidente de la República se siente con la Asamblea y llega a los acuerdos necesarios para pasar la legislación y lo que haya que pasar. Este es uno de los temas, no es el único. Mientras eso no ocurra, lo que está demorando innecesariamente una decisión que ya
se puede salir de las manos. Entonces yo le sugiero al presidente y a la Asamblea Nacional que se pongan de acuerdo, resuelvan este problema, pero no se va a resolver si no creamos las condiciones, Fernando. Vamos a dejarnos de engaños. Aquí había una confrontación entre la Contraloría, el presidente. No, yo no tengo, todos tenían que ver con esto, todos metieron la mano en esta pelea. Ahora tienen que sacar la mano de la pelea, resolver este problema y explicarnos a nosotros. Yo le quisiera hacer una recomendación al presidente de la República. Yo creo que llegó el momento en que necesitamos hacer una intervención en la SEP. Yo creo que el presidente debe nombrar una comisión de alto nivel para intervenir la SEP, la Autoridad de los Servicios Públicos. Intervenirla. Nosotros tenemos aquí profesionales de la talla, por ejemplo, de Rafael Ayas Moscote, de Bárcenas, el ingeniero Bárcenas. Intervenirla. ¿Para qué? Para sacar al señor este y ver qué está pasando. Bueno, y de esas 3/4 Y poner un equipo técnico especialista, gente como Pena, por ejemplo, que sabe de transmisión. Gente que sabe, nosotros tenemos muchos ingenieros y economistas que sepan del sector eléctrico para saber qué está haciendo eso y poder poner orden en todas esas cosas, porque nosotros necesitamos hacer más de 1.000 millones por año de inversión en ese sector. Eso es lo que estoy hablando. Y evitar que entonces pululen las propuestas populistas, como ayer vi, por ejemplo, de nacionalizar las empresas. ¿Usted sabe lo que significa nacionalizar las empresas? A ver, sí. Y yo les pregunto a ustedes. ¿Usted sabe lo que significa nacionalizar a la empresa norteamericana con el señor Trump de presidente? Dígame si eso es posible. Ustedes no le dan caso a los candidatos que estén proponiendo esas tonterías. ¿No? O que vamos a hacer una ley para decir que no aumente la luz. El mercado es el que manda. O vamos a decir que vamos a hacer una ley para que la energía en Panamá sea 10% más barata que en América Latina. Pero eso sucede porque estamos en las aguas turbulentas, todo el mundo quiere pescar. Cuando hay río revuelto, todo el mundo quiere pescar. Entonces, tenemos que ser sensatos. Y yo propongo que el tiempo está corriendo contra todos. Fíjese a la altura que estamos. 13 de julio, la otra semana estamos en el mediado del mes. Dentro de un mes, 4 semanas, hay elecciones primarias en cambio democrático. ¿En un mes exactamente? Exactamente. ¿Estaremos nosotros preparados para lo que viene? Estamos frente a convulsiones internacionales de gran valor. Estamos frente a una justicia politizada. Y seguimos empujando esa confrontación. El país se está estirando, ya la liga se estiró, se va a romper. Nosotros le daremos los análisis aquí, otros saldrán huyendo. Los que no tenemos alternativas, morimos aquí. Los que tienen plata y pueden irse a Miami, allá a contar sus historias, las contarán. Morimos aquí. Pero nosotros morimos peleando. Vamos. Entonces, yo le quiero decir con todo esto, o le bajan las revoluciones a esto y buscamos soluciones, ¿no? Por ejemplo, fíjese, ahora que veo aquí a nuestra amiga Lucy Molinar, fíjese un comentario y me voy aquí. Hay un juez que decidió sobre un proceso. Hace tiempo, sin hablar con Lucy, nunca sobre estos temas, yo me he leído todas las auditorías, y particularmente el caso de las mochilas, que tiene que ver con Beluca. Mire lo que le voy a decir, y yo invité aquí a todos los auditores para que hiciéramos aquí una discusión. En esas auditorías no existe ninguna prueba que demuestre que se dio esa pérdida. Y fíjese lo que llegan al final. Como no lo pueden probar, no lo pueden probar ni helicópteros, no lo pueden probar en las mochilas, hay muchas cosas. ¿Qué hacen? Inventan un globo de que se hizo por el total de la licitación y cuando tú vas a mirar, pero si aquí se recibió el 98%, es que faltan 3 que se entregó en una escuela. Ah, no, es que eso es idiotez lo que están ahí. En la misma auditoría están los elementos que eliminan la investigación. Y ayer me encontré, ayer yo le conté con este muchacho, amigo suyo, Hernández. ¿Es amigo suyo? Ah, no. Bueno. Cojo muy bien a mis amigos. Bueno, yo me imagino. Ese muchacho me dijo a mí, se lo repito, él fue el que hizo esa famosa investigación del precio para 5 empresas y me dijo a mí que yo era un opinólogo, que opinaba de todo. Y yo le dije, mira, yo estudié tu... Me dice, yo no sé si tú te graduaste en una universidad. ¿Tú no fue el que te graduaste en Cuba? Sí. Ah, no, yo me gradué en los Estados Unidos. ¿En qué universidad? En ninguna universidad. Pero bueno, ¿qué fue? Me dijo él a mí. Que él tenía un baúl
de información especializada para probar que el precio de referencia se ajustaba al 99.9% de las empresas que se le... ¿Qué clase de tontería? Y al final, ¿sabe lo que me grita? Lucy Molinar me grita. Es que están los ministros llamados y hay preso un chinito en media calle. Yo me pregunté, ¿de dónde sacaron a este señor? ¿Cómo un contralor puede decir y usar a este hombre como instrumento para una cosa tan seria como una investigación por defalcación al Estado, defalco al Estado? A ver, lo que él hizo no es una auditoría forense, hombre. La irresponsabilidad más grande la tienen los auditores de la Contraloría, que presentaron ese documento como una prueba de una investigación de auditoría, hombre. Esas son las cosas que por eso estamos en este proceso electoral. Bien, solo de ese tamaño. Porque la lucha es larga. Y como decía un amigo, caminante no hay camino. Se hace camino al andar. Se hace camino al andar. Hombre, Juan Amigo Machado.